Damas y caballeros, ¿qué puede revelar una casa cuando las cámaras ya no apuntan hacia el artista, cuando los aplausos se han apagado y solo queda una voz antigua flotando entre paredes silenciosas? Hoy entraremos con respeto y con memoria en la casa y en la vida de Roberto Ledesma, el hombre que acaba de cruzar la puerta de los 102 años, pero cuya historia parece haber sido guardada demasiado tiempo en un rincón de la nostalgia. En esa casa, donde la mañana cae despacio sobre los muebles, todavía puede imaginarse un radio viejo, dejando escapar un bolero como si La Habana siguiera respirando dentro de cada nota. Nacido el 24 de junio de 1924, Roberto Ledesma no fue solo una voz elegante del bolero cubano, fue también un testigo de despedidas, exilios, amores rotos y noches latinoamericanas que aprendieron a llorar en silencio. Pero entonces nace la pregunta incómoda: ¿cómo puede un artista llegar a los 102 años con una vida tan inmensa y aún así ser recordado por tan pocos? ¿Qué dice eso de nosotros, de nuestra memoria, de la forma en que tratamos a quienes nos dieron música cuando más la necesitábamos? Hoy no venimos a inventar tragedias, venimos a abrir una puerta. Hoy exploraremos su casa, su vida y aquello que muchos escucharon pero pocos se atrevieron a mirar de frente. Damas y caballeros, antes de que la casa guardara silencios, antes de que la voz de Roberto Ledesma aprendiera a quedarse suspendida en el aire como una herida elegante, hubo un niño en La Habana. Un niño nacido el 24 de junio de 1924 en una ciudad donde la música no era un lujo sino casi una forma de respirar, aunque no todas las puertas se abrieran igual para todos. La Habana de aquellos años no era solamente color, balcón y brisa, también era apretura. Distancia, jerarquías invisibles, sueños demasiado grandes para bolsillos demasiado pequeños. Y en medio de ese mundo, ¿qué podía hacer un muchacho sensible sino aferrarse a la música como quien se aferra a una promesa? ¿Quién podía imaginar que aquella voz, todavía joven, todavía sin nombre propio en los carteles, iba a terminar, acariciando a toda una generación de enamorados y desterrados? No, nació dentro del escándalo, nació dentro de una época. Y a veces eso pesa más. Primero estuvo la formación silenciosa, el oído, afinándose entre calles, radios, conversaciones y noches, donde cada canción parecía contar una vida ajena y al mismo tiempo la suya. Luego llegó el primer verdadero umbral, cantar en Cuba con el trío Martino, empezar a rozar el escenario, sentir el temblor de la espera, la luz, cortando el humo, el aplauso todavía tímido, pero ya suficiente para cambiar un destino. Porque hay artistas que irrumpen como una explosión y hay otros, más peligrosos, para el olvido, que entran despacio, casi sin hacer ruido, hasta que un día ya están viviendo dentro del corazón del público. Roberto Ledesma fue de esos. Más tarde vendrían México, las canciones que adoptó como si también fueran suyas, y el camino que lo empujaría hacia una dimensión mayor. Pero la verdad empezó aquí, en un niño de La Habana, que tal vez no tenía garantizado el futuro, aunque ya llevaba dentro una voz que parecía haber nacido para desafiar al tiempo. Damas y caballeros, y si en la primera parte abrimos la puerta de una casa y en la segunda seguimos las huellas de un niño que salió de La Habana con una voz creciendo por dentro, en esta tercera parte entramos por fin al salón donde esa voz dejó de pedir permiso, porque hubo un momento en que Roberto Ledesma dejó de ser promesa y empezó a convertirse en presencia. Ya no era solo el muchacho que había aprendido a escuchar el temblor del bolero desde la orilla, ya no era únicamente la primera voz de un trío. Ahora estaba entrando en ese territorio donde un cantante deja de cantar canciones y empieza a cargar destinos ajenos sobre los hombros. La transición no fue cómoda. Nunca lo es para los artistas que no nacen del escándalo sino de la disciplina. Cuando el trío Martino se rompió y la historia personal de Roberto cambió de rumbo, él no llegó a un escenario dorado esperándolo con los brazos abiertos. Llegó a una época rota, a una comunidad herida, a un mapa sentimental partido entre Cuba, Nueva York, Miami, México y toda esa América Latina, que escuchaba boleros como si en ellos se escondiera la única verdad posible. ¿Cómo no iba a haber conflicto? ¿Cómo no iba a doler ese ascenso si cada paso hacia la fama traía también una distancia nueva, una renuncia, una nostalgia que ya no podía volver atrás? Fue allí, en los clubes, en los restaurantes, en esos espacios, donde la noche olía a humo, licor y conversación de exiliados, donde Roberto Ledesma comenzó a construir una autoridad distinta. No era el cantante que gritaba para imponerse. Era peor para el olvido, era el cantante que se imponía sin levantar la voz. Y eso en cualquier época incomoda, porque el artista elegante no escandaliza pero desarma. El artista refinado no rompe muebles pero obliga a escuchar. Y Roberto Ledesma empezó a ser exactamente eso, una voz de elegante interpretación
y estilo refinado, un hombre capaz de volver íntima una sala completa sin necesidad de forzar el gesto. Entonces llegaron las grabaciones que ya no sonaban a intento sino a destino. Con mi corazón te espero abrió una puerta. La pared lo empujó más allá. Y después vendrían otras canciones, otras noches, otros países, otras mujeres llorando en silencio, otros hombres fingiendo que la canción no les había tocado el alma. Así ocurre con ciertos boleristas, no conquistan a la multitud como los ídolos ruidosos. La invaden lentamente. Se meten en las casas, en las radios, en los recuerdos, en las despedidas. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya no están solo en el escenario, están dentro de la vida de la gente. Pero precisamente ahí nació otra contradicción, porque mientras el público lo abrazaba, el tiempo cultural empezaba a moverse en otra dirección. El bolero seguía siendo amado, sí, pero el mundo iba aprendiendo a mirar hacia lo más rápido, lo más brillante, lo más estridente. ¿Qué lugar le quedaba entonces a un hombre como Roberto Ledesma, cuya fuerza no estaba en el exceso sino en la contención? ¿Qué espacio le dejaba el sistema a un cantante que no necesitaba disfrazar el sentimiento para hacerlo inolvidable? Fue querido como símbolo, pero tratado muchas veces como reliquia. Admirado por su clase, pero empujado poco a poco hacia esa zona injusta donde terminan tantos grandes, la de parecer demasiado finos para una época que ya no sabe escuchar despacio. Y sin embargo siguió avanzando, siguió convirtiendo canciones en refugios, siguió haciendo verdad esa idea que hoy parece casi imposible, la de un intérprete que podía tomar composiciones ajenas y volverlas suyas sin robarles el alma. No por nada se decía que había hecho famosas muchas canciones de compositores mexicanos. No era solo una cuestión de repertorio, era una forma de habitar la canción. Roberto no parecía apoderarse de una pieza, parecía entrar en ella con respeto, como quien entra en una iglesia a oscuras y entiende que no hace falta gritar para ser escuchado. Esa fue también su batalla con la memoria pública, porque hay artistas que el sistema celebra mientras producen titulares, y hay otros a los que deja a merced del recuerdo íntimo del coleccionista del viejo disco de la sobremesa familiar. Roberto Ledesma perteneció peligrosamente a esa segunda categoría, y eso duele más de lo que parece. Porque no estamos hablando de un hombre menor, ni de una nota a pie de página, ni de una voz decorativa. Estamos hablando de una de esas figuras que sostuvieron el bolero cuando el bolero todavía era la manera más seria de decir «te extraño, te perdono, no vuelvas, quédate». Por eso su etapa de mayor esplendor no puede contarse solo como una sucesión de éxitos. También debe contarse como la historia de un hombre que triunfó mientras el suelo cambiaba debajo de sus pies, de un cantante amado por el público pero nunca del todo protegido por la maquinaria del olvido, de un artista que entró en la cumbre con la misma elegancia con la que otros entran a una herida, sin estrépito, sin teatro barato, sabiendo que la verdadera grandeza casi siempre deja menos ruido del que merece. Y entonces la pregunta vuelve a nosotros como vuelven las mejores canciones cuando la noche está demasiado quieta. ¿Qué hacemos con los artistas que nos dieron consuelo cuando el mundo era más humano? ¿Los celebramos de verdad o los dejamos vivir únicamente en el eco de quienes todavía recuerdan? Porque en el caso de Roberto Ledesma, la cumbre no fue solo un lugar de gloria, fue también el comienzo de una lucha silenciosa contra el tiempo, contra los cambios de gusto, contra la desmemoria, y contra esa costumbre tan nuestra de amar profundamente a los artistas mientras suenan pero abandonarlos poco a poco cuando el mundo decide cambiar de canción. Damas y caballeros, después de la cumbre no siempre llega la caída. A veces llega algo más silencioso, más difícil de contar y mucho más cruel, la retirada lenta. No esa retirada dramática que estalla en los periódicos ni la que convierte a un artista en noticia por última vez, sino la retirada que ocurre cuando el mundo sigue avanzando, cambia de ritmo, cambia de ídolos, cambia de idioma emocional y deja a una gran voz, viviendo cada vez más cerca de sus recuerdos que de los reflectores. Así parecen dibujarse los años finales de Roberto Ledesma, no como una desaparición brusca, sino como una distancia creciente entre lo que él representó para la música romántica latinoamericana y lo poco que el presente parece detenerse a mirarlo con la grandeza que merece. Y entonces la pregunta cae sola, casi como una sombra, sobre los muebles de una casa quieta. ¿Qué ocurre con un hombre que cantó para tantas despedidas, cuando es el propio tiempo quien empieza a despedirse de su época? ¿Dónde termina un bolerista cuando el aplauso ya no vive en el teatro, sino apenas en la memoria de quienes todavía recuerdan? En los rastros públicos más recientes, Roberto Ledesma aparece en su casa de Miami, recibiendo visitas, dejando ver no el brillo agresivo de la celebridad, sino algo más hondo, y,
quizá más conmovedor la permanencia. Ya no el hombre empujado por la velocidad de los escenarios, sino el sobreviviente de un siglo entero de canciones. Y hay algo profundamente cinematográfico en eso, porque una casa cuando pertenece a un artista así, deja de ser solo una dirección. Se vuelve archivo, se vuelve refugio, se vuelve también espejo de una verdad incómoda. Allí donde antes hubo giras, estudios, cabarets, vitrinas, contratos y noches interminables, ahora queda el espacio íntimo donde un hombre escucha cómo su propia historia sigue respirando entre discos, fotografías, recuerdos y silencios. No sabemos cada una de sus heridas privadas y no hace falta inventarlas. Basta imaginar el peso de haber vivido lo suficiente para ver desaparecer no solo a colegas, amigos y épocas enteras, sino también la forma de escuchar con la que su generación fue amada. Porque Roberto Ledesma no perteneció al tiempo del ruido veloz. Perteneció al tiempo de la pausa del bolero, dicho con respeto, de la frase que cae despacio y hiere porque no necesita exagerarse. ¿Cómo se envejece dentro de una sensibilidad así, en un mundo cada vez más impaciente? ¿Cómo se soporta que una voz capaz de detener una sala termine viviendo más en coleccionistas memorias familiares y nostálgicos del género que en el centro visible de la cultura? Tal vez ahí estuvo una de las tristezas más discretas de sus últimos años, no la derrota sino la reducción. Pasar de ser una presencia viva en el corazón popular a convertirse poco a poco en una referencia de Connaisseurs, en un nombre que todavía despierta respeto, pero ya no ocupa el lugar central que una vez sostuvo con tanta elegancia. Y sin embargo, hay dignidad en esa escena final. Mucha dignidad, porque no todos los artistas saben envejecer sin deformarse. No todos aceptan que el escenario más difícil no es el de la fama, sino el de la permanencia. Roberto Ledesma parece haber llegado a esa etapa como llegan los verdaderos señores del bolero, sin escándalo, sin suplicar atención, sin vender ruido para seguir existiendo. Solo quedándose, solo resistiendo, solo demostrando con la mera continuidad de su presencia que una gran voz no necesita estar de moda para seguir siendo grande. Quizá por eso duele más mirarlo en estos años, porque obliga a reconocer una deuda. La deuda de una cultura que disfrutó de su sensibilidad, de su clase, de su repertorio, de su manera de volver íntima la canción, y que después no siempre supo sostenerlo con la misma intensidad. En su casa de Miami no vemos solamente a un cantante veterano, vemos a un testigo, vemos a un hombre que cargó el bolero por distintas geografías y sobrevivió lo suficiente para ver cómo ese lenguaje de la emoción iba quedando fuera del centro, aunque nunca del todo fuera del alma de la gente. Y entonces uno imagina la luz entrando por la mañana, una silla, una conversación lenta, quizá una melodía todavía reconocible, flotando en el aire, y entiende que los últimos años de un artista no siempre están marcados por el espectáculo del derrumbe. A veces están marcados por algo más humano, más sobrio y más devastador, el hecho de seguir vivo mientras casi todo lo que construyó pertenece ya a otro tiempo. ¿No es esa una forma de soledad que casi nadie se atreve a nombrar? ¿No es también una forma de grandeza? Porque retirarse del escenario no significa necesariamente desaparecer. A veces significa convertirse en la última habitación encendida de una época que el resto del mundo ya dejó atrás. Y en el caso de Roberto Ledesma, esa habitación parece seguir ahí, respirando despacio, guardando todavía una voz que no necesita volumen, para recordarnos que hubo un tiempo en que cantar con verdad bastaba para volverse inolvidable. Damas y caballeros, hay una muerte que no necesita ataúd, ni flores, ni titulares negros para volverse insoportable. Es la muerte pública. La que ocurre cuando un artista sigue respirando, sigue existiendo en alguna casa, sigue cumpliendo años, sigue siendo real, pero el mundo empieza a tratarlo como si ya perteneciera del todo al pasado. Y quizá esa sea la herida más amarga en la historia de Roberto Ledesma. Porque en su caso no estamos ante una despedida confirmada por grandes portadas, sino ante algo más inquietante, un silencio inmenso alrededor de una figura que debería ocupar todavía un lugar de honor en la memoria sentimental de América Latina. ¿No es eso en el fondo otra forma de desaparición? ¿No duele casi igual que una muerte cuando un hombre que cantó para tantas vidas deja de existir en el lenguaje cotidiano de su época? Roberto Ledesma llegó a los 102 años con una historia que habría bastado para llenar documentales, homenajes, especiales de radio, tribunas culturales y noches enteras de memoria colectiva. Pero el presente tan rápido para consumir lo nuevo y tan torpe para honrar lo valioso apenas parece detenerse. Esa es la paradoja. No hablamos de un artista menor, ni de una nota de archivo, ni de un nombre perdido en la letra pequeña.
Hablamos de una de las voces más finas del bolero de un intérprete que acompañó rupturas, nostalgias, exilios y reconciliaciones, y que sin embargo hoy parece vivir en un territorio cada vez más estrecho, el del recuerdo privado. Un disco antiguo, una emisora nostálgica, un coleccionista, un hijo que heredó la música de sus padres, una sala donde alguien todavía sabe escuchar despacio. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién falló? Falló la prensa, que solo revive a los grandes cuando la noticia tiene forma de tragedia. Falló la industria, que convierte la sensibilidad en mercancía fugaz y luego abandona a quienes construyeron su idioma emocional. O fallamos todos aceptando sin resistencia que nuestros artistas más elegantes queden confinados al rincón donde guardamos lo que decimos admirar, pero ya casi no miramos. En otra época, un nombre como Roberto Ledesma habría merecido respeto activo, no nostalgia pasiva. Habría merecido programas, archivos restaurados, conversaciones públicas, celebraciones serias. En cambio, lo que duele es precisamente lo contrario, la sensación de que una parte del continente lo ama en silencio, pero casi nadie se organiza para sostenerlo en voz alta. Y ahí la historia se vuelve todavía más dura. Porque una vida ruidosa que termina en silencio ya es triste. Pero una vida delicada, noble, refinada, que además es empujada al silencio mientras aún late, resulta todavía más cruel, como si el olvido no hubiera querido esperar, como si la cultura contemporánea hubiera decidido enterrarlo antes en la conversación pública que en la realidad. Y quizá por eso esta parte de la historia pesa tanto, porque no nos obliga a llorar un final confirmado, nos obliga a mirar un abandono, nos obliga a aceptar que el problema no siempre es la muerte biológica, sino la costumbre de dejar solos a los grandes mientras aún podrían sentir el calor del homenaje. ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Qué clase de tiempo hemos construido si un hombre capaz de cantar con esa hondura puede llegar a los 102 años rodeado más de admiración dispersa que de reconocimiento pleno? En Roberto Ledesma el silencio no está alrededor de una tumba, está alrededor de una presencia. Y tal vez esa sea la imagen más dolorosa de todas, no la de un artista que se fue, sino la de un artista que todavía está, mientras el mundo actúa como si ya hubiera cerrado la puerta. Damas y caballeros, al final, toda historia llega a la misma pregunta incómoda. ¿Qué queda realmente de un artista cuando la casa envejece, cuando los discos se apilan, cuando las fotografías empiezan a amarillar y cuando el mundo ya no corre al mismo ritmo que su nombre? En el caso de Roberto Ledesma, sería fácil caer en la trampa de hablar solo de bienes materiales, de paredes, muebles, papeles, contratos o derechos de grabación. Pero eso sería mirar demasiado poco, porque la verdadera herencia de un hombre así no cabe del todo en una escritura, ni en una cuenta, ni en un inventario frío. Su patrimonio más grande no fue únicamente lo que pudo poseer, sino lo que dejó sembrado en la sensibilidad de varias generaciones. ¿De qué sirve una casa, por importante que sea, si adentro ya no queda la respiración de una voz? ¿Y de qué sirve una cifra si no puede medir cuántas veces una canción acompañó una ruptura, un exilio o una noche de soledad? Seguramente existen objetos, grabaciones, recuerdos privados, colecciones, documentos, quizá derechos sobre un repertorio, quizá piezas íntimas que para otros serían simples pertenencias. Pero en artistas como Roberto Ledesma, lo material siempre termina pareciendo pequeño al lado de lo invisible, porque lo invisible fue precisamente su reino. Una forma de decir el bolero sin vulgarizarlo, una manera de entrar en la emoción sin romperla, una elegancia que hoy parece casi un idioma perdido. Y ahí es donde nace también la verdadera controversia. No la pequeña polémica de quién recibe qué, sino la gran injusticia de quién cuida de verdad esa herencia, quién protege su memoria, quién restaura sus grabaciones con el respeto que merecen. ¿Quién le explica a las generaciones nuevas que hubo una época en la que cantar con contención podía conmover más que cualquier espectáculo? La indignación del público, si alguna vez llega, no debería centrarse solo en una posible repartición de bienes, sino en algo mucho más profundo, en el peligro de que una voz así quede archivada sin la reverencia necesaria. Porque la fortuna de un artista no está únicamente en lo que deja guardado bajo llave, está también en lo que deja latiendo en la cultura. Y en Roberto Ledesma esa fortuna sigue siendo enorme. Está en cada bolero que todavía suena como una confesión. Está en cada oyente que descubre que la ternura también puede tener dignidad. Está en la prueba silenciosa de que un hombre puede atravesar un siglo entero sin traicionar la verdad de su estilo. Por eso, cuando la puerta de esta casa se cierre y la historia termine, quizá la única conclusión justa sea esta: lo más valioso que Roberto Ledesma posee
no puede venderse, dividirse ni heredarse como una cifra, porque su verdadera riqueza fue haber convertido la emoción en un legado. Y ese legado, aunque el tiempo intente reducirlo, sigue siendo demasiado grande para desaparecer.